Hay un momento extraño, casi suspendido en el aire, en el que Brian Tracy te mira como si entendiera algo sobre ti que ni siquiera tú has notado, y entonces plantea una idea que sacude tu interior. ¿Y si el dinero respondiera a la manera en que piensas durante 5 minutos al día? No lo dice como provocación, sino como quien revela una verdad antigua olvidada por todos. A partir de ese instante, sientes que algo se mueve dentro de ti. No es ansiedad, tampoco ilusión vacía, sino una curiosa sensación de posibilidad. Brian Tracy te invita a imaginar esos 5 minutos como un espacio sagrado, un umbral entre la mente que tienes y la que podrías tener, un tiempo donde tus creencias dejan de ser paredes y comienzan a funcionar como puertas. Él te habla con serenidad, pero su mensaje tiene el peso de una revelación. Dice que no necesitas horas de esfuerzo ni rituales complicados. Solo necesitas enfocarte con intención. 5 minutos diarios, tan breves que casi se escapan de las manos, pero tan poderosos que pueden reorganizar lo que creías fijo en tu vida financiera. En su voz, el tiempo se vuelve maleable, como si la transformación fuera inevitable. Entonces descubres que no se trata de magia, sino de dirección mental. Brian Tracy explica que manifestar no es esperar, es instruir. No es imaginar desde el deseo, sino desde la identidad. Y en esos 5 minutos, él te guía para que tu mente entienda que tiene permiso para expandirse más allá de los límites que ha sostenido durante años, incluso décadas. Y así, mientras él habla, sientes que el llamado ya comenzó. Un llamado suave pero insistente, que te pregunta si estás dispuesto a observar tu propia mente con la misma claridad con la que deseas ver tu futuro. En ese instante, todo se vuelve posible. Los 5 minutos dejan de ser un ejercicio y se convierten en una puerta abierta. Y Brian Tracy, con su calma inquebrantable, te invita a cruzarla. Cuando Brian Tracy entra en una conversación, no lo hace como alguien que llega para impresionarte, sino como quien ya ha escuchado tus pensamientos antes de que los pronuncies. Su presencia tiene un tipo de silencio particular, un silencio que no pesa, sino que abre espacio. En ese espacio empiezas a notar cosas que pasaban desapercibidas. Tus creencias, tus hábitos, tus miedos, tus deseos. Él no los señala directamente, pero tú los ves como si una luz nueva los iluminara. La manera en que Brian Tracy te guía no es forzando, sino permitiendo. Habla despacio, como si cada palabra estuviera diseñada para colocarse justo donde tu mente ha estado esperando claridad. Y mientras explica cómo tu vida financiera es un reflejo directo de tu diálogo interno, sientes que su voz no te enseña, sino que te recuerda. Es como si él activara algo que ya sabías, algo que estaba dormido. Hay un misterio en la forma en que Brian Tracy observa el comportamiento humano. No lo juzga, lo decodifica. Sabe que detrás de cada acción hay un pensamiento y detrás de cada pensamiento hay una historia. Y sin que te des cuenta, te invita a mirar la tuya. Su guía te lleva hacia adentro, hacia ese lugar donde tus decisiones se crean antes de convertirse en realidad. Allí, en ese territorio íntimo, comienza la verdadera transformación. Mientras lo escuchas, algo cambia en tu postura mental. Te das cuenta de que él no está hablando de técnicas para ganar dinero, sino de la estructura mental que sostiene toda riqueza. Descubres que entender la psicología del dinero es entenderte a ti mismo. Y de repente, lo que parecía complejo se vuelve comprensible. Lo que parecía lejano se acerca. Su presencia no presiona, pero transforma. Y al final, cuando él guarda silencio por unos segundos, ese silencio se convierte en una invitación. Una invitación a observar tu mente con la misma precisión con la que él la observa. Es en ese instante cuando entiendes por qué su guía es tan poderosa. No te dice lo que debes pensar, te muestra cómo pensar. Y ese descubrimiento es el primer paso hacia una mentalidad capaz de manifestar cualquier cosa, incluso dinero, en 5 minutos al día. Brian Tracy siempre dice que la riqueza no comienza en la cuenta bancaria, sino en un lugar mucho más difícil de ver, la mente. Y cuando habla de mentalidad de riqueza, no habla de simple entusiasmo o positivismo vacío. Habla de un código interno, una estructura silenciosa que determina lo que permites, lo que aceptas y lo que rechazas sin darte cuenta. Ese código opera todos los días, incluso cuando no estás prestando atención. Y es ahí donde todo cambio profundo debe empezar. Cuando Brian Tracy explica este código, lo hace como si describiera un mecanismo antiguo que vive dentro de cada persona. Un conjunto de creencias que definieron quién eras,
pero que no necesariamente definen quién puedes ser. Él describe la riqueza como un estado mental antes que un resultado material, una frecuencia interna, una forma de interpretar el mundo. Y mientras lo escuchas, sientes que algo dentro de ti comienza a cuestionarse. ¿Qué parte de mi mente ha estado bloqueando lo que digo que deseo? La mentalidad de riqueza, según Brian Tracy, es la capacidad de ver oportunidades donde antes solo veías limitaciones. Es la habilidad de tomar decisiones con confianza, incluso cuando el entorno parece incierto. Es la fuerza interna que te hace avanzar sin esperar la aprobación del mundo. No es una actitud impostada, sino un nivel más profundo de comprensión sobre tu propio valor. Y en ese nivel, la duda pierde poder. Él explica que todos nacemos con el potencial de activar este código, pero que solo lo hacemos cuando decidimos observarnos con honestidad. La riqueza no responde a quienes la persiguen con ansiedad, sino a quienes la atraen con claridad. Y la claridad nace cuando entiendes que tus pensamientos no son simples palabras flotando en tu cabeza, son instrucciones. Cada pensamiento le dice a tu mente qué construir, qué rechazar y qué repetir. Y ese descubrimiento cambia todo. Al comprender este código interno, algo comienza a alinearse en tu interior. La idea de manifestar dinero en 5 minutos al día deja de parecer un truco y empieza a tener sentido, porque no se trata del tiempo, sino de la calidad de tu enfoque. Brian Tracy te enseña que la riqueza es una consecuencia natural de una mente entrenada, una mente que dejó de pelear consigo misma y empezó a trabajar a su favor. En ese instante entiendes que el verdadero poder no está afuera, sino dentro de ti, esperando ser activado. Brian Tracy afirma que el subconsciente es como un guardián silencioso que ejecuta órdenes incluso cuando no sabes que las diste. Habla de él como si fuera un territorio antiguo, lleno de ecos de tu pasado, donde tus hábitos, miedos y creencias se han ido acumulando sin filtro. Pero lo más sorprendente es que, según Tracy, este guardián no razona ni cuestiona, solo obedece, y es justamente por eso que 5 minutos al día pueden iniciar un cambio profundo si se usan correctamente. Cuando Brian Tracy describe la reprogramación mental, no suena técnico ni complicado. Su voz transmite una calma que te hace sentir capaz de transformar lo que parecía inamovible. Explica que tu mente subconsciente responde a imágenes, emociones y repeticiones. Cada vez que piensas algo con suficiente intensidad, cada vez que lo visualizas con claridad, estás enviando instrucciones directas. Y si repites esas instrucciones durante 5 minutos diarios, el subconsciente comienza a reescribir los patrones que antes controlaban tu vida financiera. Tracy cuenta que la mayoría de las personas viven según creencias heredadas o aprendidas en momentos de vulnerabilidad. Creencias que dicen que ganar dinero es difícil, que no mereces abundancia o que la vida es escasez. Y lo curioso es que esas creencias siguen actuando incluso cuando tú ya no las recuerdas. Por eso la reprogramación es tan poderosa. No estás luchando contra el mundo exterior, estás ajustando el mundo interior que determina tus decisiones, tus oportunidades y tu comportamiento. En esos 5 minutos conscientes, Brian Tracy guía tu atención hacia un punto específico: sentir la experiencia que deseas antes de que ocurra. No imaginar desde la carencia, sino desde la certeza. Él dice que cuando logras activar una emoción alineada con tu visión, el subconsciente lo toma como una orden prioritaria. Empieza a filtrar información, a detectar oportunidades y a inducir decisiones que antes parecían imposibles. Es como si tu mente se convirtiera en una brújula que finalmente apunta hacia la prosperidad. Y al comprender este proceso, sientes que algo se libera dentro de ti. La disciplina ya no parece pesada, sino natural. Entiendes que no necesitas transformar todo tu día, solo esos 5 minutos donde tu mente está más receptiva. Brian Tracy te muestra que reprogramar el subconsciente no es un acto de fuerza, sino de precisión. Un pequeño ajuste diario capaz de mover todo el sistema interno que antes te limitaba. Y en ese instante, descubres que el verdadero cambio no llega desde afuera, sino desde la profundidad de tu propia mente. Brian Tracy explica que un ritual no es un acto mágico, sino un recordatorio. Un recordatorio de quién decides ser cada día. Dice que el ritual de 5 minutos funciona porque interrumpe el piloto automático que domina la mente de la mayoría de las personas. Durante esos minutos, el tiempo parece detenerse. Es un pequeño respiro en el que puedes redirigir tu energía, tu intención y tu percepción del dinero sin que las distracciones del mundo interfieran.
Cuando Tracy describe este ritual, lo hace de una manera que te hace sentir que estás entrando en un espacio privado, casi secreto. Habla de crear un instante sagrado dentro del caos cotidiano. No importa si estás en tu habitación, en tu sala, o incluso sentado en el coche antes de empezar el día. Lo que importa es la intensidad con la que te conectas contigo mismo. En ese breve momento, tus pensamientos no son ruido, son herramientas, y cada uno de ellos trabaja a tu favor. El ritual consiste en enfocar tu mente en lo que deseas como si ya fuera real. Brian Tracy te guía para que imagines no desde la necesidad, sino desde la posesión. Dice que ese cambio sutil en la manera de visualizar transforma tu relación con el dinero, porque el subconsciente no distingue entre lo que imaginas con emoción y lo que vives físicamente. Y cuando experimentas abundancia internamente, el mundo exterior empieza a moverse para reflejar esa experiencia. Tracy también señala que este ritual modifica la forma en que percibes las oportunidades. Antes, quizás pasaban frente a ti sin que las notaras. Pero cuando tu mente está entrenada y alineada con la prosperidad, empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías obstáculos. Tu intuición se agudiza, tu decisión se fortalece y tu energía cambia. Y esa transformación interna es la que genera resultados externos de una manera que parece casi sobrenatural. Al finalizar esos 5 minutos, algo en tu interior se reordena. No es un cambio drástico, es un ajuste continuo que se acumula cada día. Brian Tracy dice que este ritual es como afinar un instrumento. Cuanto más lo haces, más perfecta se vuelve la melodía de tu vida financiera. Y en ese momento entiendes que no es el dinero lo que estás transformando, sino tu capacidad de atraerlo, manejarlo y multiplicarlo. Todo comienza con un simple ritual, 5 minutos, una intención y una mente dispuesta a cambiar. Brian Tracy siempre dice que el dinero no llega por casualidad, sino por consecuencia. Y cuando habla del comportamiento humano como un imán invisible, lo hace con una claridad que incomoda y a la vez libera. Explica que no basta con desear abundancia, es tu manera de moverte, decidir, hablar y actuar lo que determina lo que atraes. Tus acciones emiten señales internas que el mundo interpreta mucho antes de que tú lo notes. Por eso algunas personas parecen atraer prosperidad sin esfuerzo, mientras otras luchan sin avanzar. Cuando Tracy observa el comportamiento humano, lo aborda desde una profundidad que pocas personas consideran. Él entiende que cada gesto, cada reacción, cada decisión es una expresión directa de la mentalidad que tienes sobre ti mismo. Si actúas desde la escasez, tu comportamiento refleja miedo, duda y postergación. Si actúas desde la abundancia, reflejas seguridad, claridad y compromiso. Y la vida responde a esa diferencia con una precisión sorprendente, no porque el universo sea mágico, sino porque tú funcionas como un sistema coherente o incoherente consigo mismo. Brian Tracy explica que el comportamiento crea una frecuencia emocional, no una frecuencia mística, sino psicológica, una vibración interna que otros perciben consciente o inconscientemente. Las oportunidades gravitan hacia quienes muestran certeza, las pérdidas se aferran a quienes se mueven desde el temor. Es un patrón humano que él ha visto repetirse durante décadas, y al escucharlo, empiezas a comprender que tu forma de actuar ha sido siempre el mensaje más poderoso que has enviado al mundo. Él insiste en que cambiar tu comportamiento requiere primero cambiar tu relación contigo mismo. No puedes actuar con confianza si internamente te sientes insuficiente. No puedes tomar decisiones firmes si tu mente está acostumbrada a dudar. Por eso los 5 minutos diarios son tan importantes. Preparan tu comportamiento para el resto del día. Ajustan tu energía, tu claridad y tu postura mental. Y, sin que lo notes, comienzas a actuar de maneras que abren puertas en lugar de cerrarlas. Con el tiempo, algo extraordinario sucede. Tu comportamiento deja de ser un reflejo de tu pasado y se convierte en un puente hacia tu futuro deseado. Brian Tracy dice que ahí es donde la manifestación realmente ocurre. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones se vuelven una misma dirección interna. En ese punto, el dinero ya no te parece algo distante. Se convierte en un resultado natural de quien te has convertido. Eres tú, no la suerte, quien comienza a atraer la prosperidad. Brian Tracy siempre menciona que la disciplina no es una imposición externa, sino un acuerdo interno contigo mismo. Cuando habla de disciplina mental, su tono cambia ligeramente. Se vuelve más firme, más íntimo,
como si estuviera hablándole directamente a la parte de ti que suele renunciar. Explica que manifestar no es un acto emocional aislado, sino un compromiso consciente que se renueva cada día. La verdadera transformación ocurre cuando te mantienes fiel a tu intención, incluso cuando la motivación se desvanece. Tracy describe la disciplina mental como un músculo que se fortalece cada vez que eliges enfocarte en tus objetivos en lugar de tus dudas. Él sabe que las distracciones del mundo moderno son constantes y que tu mente puede dispersarse con facilidad, pero también sabe que una mente entrenada puede dirigir su energía con una precisión extraordinaria. Y es en esa precisión donde la manifestación encuentra su fuerza. Sin disciplina, la intención se diluye, con disciplina se solidifica. En sus enseñanzas, Brian Tracy revela que la disciplina no debe sentirse como una carga, sino como una liberación. Cuando decides sostener tus pensamientos de abundancia durante 5 minutos al día, estás creando un ritual que tu mente reconoce como una brújula. Esa brújula te mantiene alineado incluso cuando los resultados aún no son visibles. Tracy insiste en que la mayoría abandona justo antes de que el cambio comience a ocurrir, no por falta de capacidad, sino por falta de consistencia. Con el tiempo, la disciplina mental se convierte en una especie de guardián interno. Te impide volver a caer en patrones antiguos y te recuerda que ya no eres la misma persona que comenzó este proceso. Cada pequeño acto de constancia refuerza tu identidad de alguien que crea, que dirige, que manifiesta. Tu mente aprende a obedecer tu voluntad en lugar de tus impulsos, y ese control interno se convierte en la base de todo lo que logras atraer. Y finalmente, Brian Tracy te hace ver que la disciplina mental es el puente que conecta tu intención con tus resultados. Las visualizaciones, las emociones y los pensamientos son poderosos, pero necesitan consistencia para tomar forma. La disciplina es ese hilo invisible que sostiene todo el proceso. Es la señal que le dice a tu subconsciente que hablas en serio, que estás comprometido, que lo que deseas no es un capricho pasajero. Es ahí, en esa decisión silenciosa, donde la manifestación se vuelve inevitable. Brian Tracy afirma que la pregunta más importante no es cuánto dinero deseas, sino quién crees que eres en relación con ese dinero. Su mirada se vuelve más penetrante cuando toca este tema, como si supiera que estás a punto de descubrir algo que cambiará todo. Él explica que tu identidad interior funciona como un límite invisible. Jamás podrás superar aquello que crees merecer. Y mientras lo escuchas, sientes que esa frase no solo describe tu vida financiera, sino tu vida entera. Cuando Tracy habla de identidad, lo hace desde un nivel profundamente humano. Dice que no se trata de repetir frases vacías ni de convencerte superficialmente de que eres abundante. Se trata de transformar la forma en que te ves, te hablas y te tratas. La identidad no se cambia con deseo, se cambia con experiencia emocional. Y es por eso que los 5 minutos diarios son tan cruciales. En ellos experimentas la versión de ti que sí es capaz, sí merece y sí atrae prosperidad. Él revela que la mayoría de las personas desean riqueza con la identidad de alguien que teme, se esconde o duda. Esa incoherencia interna crea fricción. Una parte de ti quiere avanzar, pero otra parte tira hacia atrás. Brian Tracy te muestra que el objetivo no es luchar con esa parte, sino integrarla. Reconocer que tus inseguridades no son obstáculos, sino señales de una identidad que necesita ser renovada. Y en esa renovación nace una nueva forma de relacionarte con el dinero. Tracy explica que cuando tu identidad cambia, tu comportamiento cambia. Y cuando tu comportamiento cambia, tu realidad inevitablemente se transforma. Comienzas a tomar decisiones que antes te parecían imposibles. Te atreves a decir que sí a oportunidades que antes rechazabas por miedo. Tu energía se expande, tu autoconfianza se solidifica, tu percepción se aclara. Y sin darte cuenta, empiezas a moverte como alguien que siempre ha estado conectado con la prosperidad. Y cuando ese nuevo yo se vuelve estable dentro de ti, el dinero deja de ser un misterio. Se convierte en un reflejo natural de tu evolución interna. Brian Tracy explica que no manifiestas lo que deseas, sino lo que crees que eres. Y cuando finalmente te ves como alguien capaz de crear riqueza, tu vida exterior obedece sin resistencia. Es aquí donde la manifestación deja de ser un proceso y se convierte en una consecuencia de tu identidad renovada, fuerte y consciente.